Tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa de evolución crónica de distribución mundial producida por el Mycobacterium tuberculosis que afecta a todos los órganos de la economía, principalmente a pulmón. Algunos datos epidemiológicos, que 8 millones de nuevos casos infectados por año y mueren 3 millones de personas al año. En Argentina mueren 1.600 personas al año, afecta a ambos sexos y a cualquier edad, está relacionado con la pobreza y con estados de inmunodeficiencia como síndrome de inmunodeficiencia adquirida, diabetes, alcoholismo, silicosis, enfermedad de Hodgkin, se da en drogadictos y sobre todo si tienen SIDA, y es la causa de muerte por enfermedad infecciosa más importante del mundo porque es de distribución mundial. En este gráfico que ustedes tienen en sus apuntes, del 2017, se suman casos nuevos a los ya tratados. En Argentina tenemos en Jujuy y en Salta la mayoría de los casos acumulados y estas provincias son las que no tienen nuevos casos. Y Buenos Aires está intermedio y un poco menos en el sur y en el noreste argentino. Algunas características del Mycobacterium tuberculosis: es aeróbico, tiene lípidos de membrana que son responsables de la virulencia y la ácido-alcohol resistencia de estos bacilos. Con Ciel-Nielsen, como ustedes ven acá, se colorean de color rojo. Son muy sensibles a la luz ultravioleta, por lo tanto al sol se destruyen. Tienden a formar cordones por la disposición que tienen los glucolípidos de membrana y entonces parecen hongos, por eso se llama Mycobacterium. No posee toxinas ni enzimas líticas y el crecimiento en los cultivos, que es el Lowstein-Jansen, es muy lento, cada 16 o 20 horas se replica el bacilo. Otras micobacterias son conocidas, el Mycobacterium bovis, que está en los bovinos, pero con la pasteurización de la leche la gente prácticamente no se enferma más de esta micobacteria. Y el otro es Mycobacterium lepre, que da la lepra, y lo vamos a estudiar más adelante. Después hay micobacterias atípicas, que si un paciente está inmunocompetente, no le pasa nada, pues son complejos, Kansasi, fortuitum, ulcerans, complejo avium intracelulare, hay muchas, pero pueden afectar a pacientes que no son inmunocompetentes, por ejemplo, pacientes portadores del virus de inmunodeficiencia. ¿Cómo podemos adquirir esta bacteria, esta micobacteria? La vía más frecuente es la inhalatoria o vía pulmonar por estas gotas de flush con el tos o el estornudo. Lo mismo pasa, por ejemplo, lo que estamos viendo en la actualidad con el SARS-CoV-2. Esa es la forma de transmisión. La forma intestinal, por ejemplo, con la leche contaminada, esto ya prácticamente no se ve más, la amigdalina tampoco y la cutánea prácticamente tampoco. Estos pueden ser accidentes de laboratorio. Para comprender la fisiopatogenia de la enfermedad, es decir, por qué la causa produce una consecuencia que es la enfermedad, hay mecanismos del bacilo, por ejemplo, la virulencia del bacilo, interviene la hipersensibilidad tipo 4, que es lo que aporta a nuestro organismo, y por supuesto todo esto produce destrucción tisular y necrosis gaseosa, que es lo que da la enfermedad. En cuanto a la virulencia del bacilo, el hominis es el más agresivo, tiene que ver con la cantidad aspirada en la forma de contagio, y tiene que ver la virulencia, es muy virulento por su capacidad de eludir la destrucción de los macrófagos no lo pueden destruir, y por generar hipersensibilidad tipo 4. El fenómeno de Koch explica la fisiopatogenia, y esto se hizo un experimento en cobayos. Al cobayo se lo inyecta con bacilos, demora en el sitio de inyección a hacer una reacción, demora 10 a 15 días, con una lesión local de muy poca intensidad, y produce una ulcerita que no cura, adenopatía regional, y se empieza a diseminar por todo el cuerpo
y no hay linfocitos T sensibilizados. Eso es lo que se advierte, lo que se descubre más tarde, ¿no? Ante una segunda inyección en el mismo animal, hay una reacción rápida de 1 o 2 días en el sitio de la inyección, con una lesión local muy intensa, con destrucción de los tejidos. Es una úlcera que posteriormente cura en el sitio y no se disemina en el organismo. ¿Por qué? Porque con la inyección previa sensibilizamos los linfocitos T. Entonces ahí nos damos cuenta que hay un mecanismo de inmunidad retardada mediada por células. La estructura de la pared del bacilo, que es lo que le da la virulencia, es muy compleja y la podemos sintetizar, que tiene un factor cordonal, que es un glucolípido, que es lo que hace que se unan en forma de hongos. Tiene sulfátidos, que son glucolípidos unidos al azufre, que impide la función de vesículas con enzimas hidrolíticas al fagosoma, es decir, eluden dentro del macrófago la acción del fagosoma, o sea, están dentro del lisosoma que fagocitó, pero no se puede unir al fagosoma porque esto lo impide la bacteria. Por lo tanto, está feliz dentro del macrófago y se puede multiplicar porque las enzimas hidrolíticas no lo pueden destruir. Este heteropolisacárido, LAM, se llama LAM-liporavinomanana, inhibe la activación de macrófagos por el interferón gamma e induce la secreción de factor de necrosis tumoral alfa de parte de los macrófagos, que esto viene más tarde en la fisiopatogenia, y son los responsables de la fiebre, de la pérdida de peso, de la lesión tisular. Y después hay una hot shock protein, número 65, que también interviene en la fisiopatogenia, haciendo destrucción del bacilo más tardíamente en los granulomas. Esto que parece complejo van a ver que no lo es tanto. Acá tenemos los bacilos con residuos lipídicos. En sus extremos tienen la manosa. La manosa tiene un receptor, el macrófago para la manosa, entonces lo puede fagocitar. Entonces el bacilo, por su capacidad de virulencia, no se forman los fagolisosomas, o son ineficaces esta formación. Acá no hay pH ácido, no puede haber destrucción de las bacterias. Entonces se replican las bacterias sin ningún tipo de resistencia y después se diseminan a todo el organismo estos macrófagos, y las bacterias van pasando a otros macrófagos hasta ocupar todo el organismo y el sistema linfático del organismo. En los ganglios, el macrófago presenta antígenos de superficie y libera una interleuquina llamada interleuquina 12 que estimula a un linfocito T para que se hipersensibilice. A partir de este momento tenemos positividad para la tuberculina cuando hay linfocitos T sensibilizados. Estos liberan interferón gamma, que hace que los macrófagos creen dentro del citoplasma un medio ácido, por eso se llama macrófago activado, por incremento del óxido nítrico, y también externamente empieza, entonces cuando el macrófago se rompe, se libera también óxido nítrico y radicales libres. Ahí empieza a haber acción bactericida. Pero resulta que este macrófago también libera factor de necrosis tumoral y quimiosinas que atraen a otros linfocitos y a otros macrófagos, y es como que a este mecanismo de defensa se excede, por eso se llama hipersensibilidad, y produce destrucción tisular con necrosis, formando granulomas. Estos granulomas son epitelioides porque tienen una empalizada de estos monocitos que se han transformado en histiocitos porque han venido de la sangre junto con los linfocitos, se transforman en histiocitos, en macrófagos, y le hacen una empalizada. Esta es la reacción de hipersensibilidad que produce este daño tisular marcado. Bueno, la reacción de Mantoux se hace con un derivado proteico purificado que se llama PPD, con una inyección con una aguja muy chiquita, muy finita, intradérmica. Esto lo hacen los bioquímicos y citan al paciente a las 48 o 72 horas para medir la pápula que aparece en la piel. Si la pápula mide más de 1 centímetro, significa que el paciente está infectado. Pero hay algunas cosas a tener en cuenta. Si el paciente tiene BCG y la pápula mide un poco menos de 1 centímetro, se considera infectado.
Si el paciente es portador del virus de inmunodeficiencia humana, se considera positivo a partir de los del medio centímetro y se hace profilaxis con antibióticos, aunque no tenga síntomas de tuberculosis. Si la pápula es menor de 0,5 centímetros o no aparece nada, significa que eso significa anergia. Quiere decir que o no tuvo nunca contacto con el bacilo o hay situaciones que hacen que sea alérgico, como por ejemplo si está embarazada o desnutrición o que tenga cáncer o cuando es con HIV positivo, a algunas bacterias o algunas enfermedades virales.